Buenos días, el primer tema que voy a explicar va a ser el método de la mano derecha. Este método sirve para la rotación de cuerpos rígidos y para el torque. Bueno, en la rotación de cuerpos rígidos tengo un gran ejemplo que sería la rotación de una llanta de un carro. Cuando este carro va avanzando, la rotación de la llanta va a ir en este sentido, va a ir en un sentido antihorario. Entonces, si colocamos la llanta en un plano donde tú lo puedas ver así acostada, te puedes dar cuenta que sigue dando antihorario. Y ahora, ¿qué haces tú con tu mano derecha? Tú coges estos 4 dedos que van a seguir el sentido de rotación de la llanta. Como pueden darse cuenta, al momento de avanzar la llanta, estos 4 dedos, como van a seguir el movimiento, el sentido, el pulgar siempre va a ir para arriba. ¿Y qué pasa cuando el pulgar va para arriba? Digamos que este pulgar es el vector de la velocidad angular. Como saben, la velocidad es un vector y tiene su sentido y tiene su dirección. Y por lo tanto, cuando este pulgar, que es la velocidad angular, va para arriba, quiere decir que la velocidad angular va a ser positiva. En llegado caso, el carro, es decir, la llanta esté retrocediendo, se van a dar cuenta que va a ser un sentido horario. Y lo mismo va a ser acá, va a ser un sentido horario. Y para poder demostrar este movimiento, esta rotación, con tus con tus 4 dedos, vas a tener que agachar el pulgar para poder seguir el sentido de la rotación. Y como pueden darse cuenta, el pulgar va a ir para abajo, por lo tanto la velocidad angular va a ser negativa. En otras palabras, para ser más claros con este ejemplo del carro, cuando un carro avanza, se puede decir que la velocidad angular va positiva, y cuando este retrocede, la velocidad angular va negativa. Ahora con el torque. Con el torque tenemos un tornillo, y este tornillo lo estamos enroscando. Como te puedes dar cuenta, este enrosque va en este sentido. Tus dedos van a tener que ir también en este sentido. ¿Qué pasa cuando estás enroscando el tornillo? El torque, como el dedo pulgar te está señalando hacia abajo, el torque te va a ir negativo. En llegado caso que el tornillo se esté desenroscando, va a ir para este lado, tienes que mover tus 4 dedos también en el sentido del tornillo, y como te das cuenta, al desenroscarlo, el pulgar te va a ir señalando para arriba, lo cual nos puede decir que el torque va a ser positivo. Esto es para un ejemplo de que los tornillos, como se conoce universalmente, para enroscarlos tienen este movimiento, y para desenroscarlo tienen este otro movimiento. Bueno, el próximo tema a hablar es el momento de inercia y el teorema de los ejes paralelos. Primeramente, hay que explicar qué es el momento de inercia. El momento de inercia es la distribución de masa de cualquier cuerpo rígido. Como ustedes saben, cualquier cuerpo rígido tiene su energía cinética, ya que este cuerpo rígido es una masa en movimiento, un cuerpo rígido que está rotando. Entonces, podemos decir que la energía cinética está en términos de la velocidad, rapidez angular, y el nuevo concepto, que es el momento de inercia. Para introducirles cuál es la fórmula de la energía cinética, es un medio de la masa del cuerpo rígido por la velocidad tangencial al cuadrado. Pero ahora, para poder explicarles lo del momento de inercia, quiero mostrarles un cuerpo rígido. En este caso podría ser la hélice de un abanico, que contiene varias partículas, desde la punta de la hélice hasta el final, y se va llenando de muchas partículas. ¿Qué pasa con estas partículas? Cada partícula tiene su energía cinética, que es lo que está explicando acá, que es esta fórmula de acá. Pero como es un cuerpo que está en rotación, nosotros debemos decir que la velocidad tangencial se puede escribir de manera de radio por velocidad angular, y todos estos dos términos elevados al cuadrado, ya que la velocidad tangencial también está elevada al cuadrado. Ahora, el momento de inercia. ¿Qué sucede con el momento de inercia? El momento de inercia es la sumatoria de las masas multiplicadas por el radio al cuadrado. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú te das cuenta de las energías cinéticas de cada partícula que yo te estaba explicando, si tú te das cuenta, cada partícula contiene esto que está acá. Y tú puedes decir, bueno, cada partícula tiene un medio. Cada partícula tiene la misma velocidad angular, ya que como están en un mismo cuerpo rígido,
en este caso la hélice del abanico, cada partícula se mueve con la misma velocidad angular. Entonces, para poder hallar la suma de esa energía cinética, sacamos factor común, un medio y la misma velocidad angular de todas, y el momento de inercia, que sería la sumatoria de cada masa de esa partícula y de cada radio de esa partícula. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, el radio que contiene esta partícula en la punta no es el mismo radio que contiene esta partícula en la mitad, por ejemplo. O no contiene la misma masa cada partícula. Por eso se realiza el momento de inercia como una sumatoria de las masas multiplicadas por el radio al cuadrado de cualquier partícula, llegando así a la energía cinética, que sería el 1 medio multiplicado por el momento de inercia y por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos hablando de partículas puntuales? Tenemos la integral. La inercia, el momento de inercia se representa como la integral de el radio al cuadrado por el diferencial de la masa. Y si en llegado caso quieres relacionarlo con la densidad y con el volumen, tenemos que el momento de inercia es la integral del radio al cuadrado por la densidad por el diferencial del volumen. Como ustedes saben que el momento de inercia es la distribución de masa de un cuerpo, esto no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo que maneje el cuerpo rígido. Ahora, el teorema de los ejes paralelos, ¿qué nos dice? Pues, el teorema de los ejes paralelos dice que toda partícula o todo sólido o todo cuerpo rígido contiene infinitos momentos de inercia en él, y también, por lo tanto, tiene varios ejes de rotación, tiene infinitos ejes de rotación. Y entonces, ¿cómo relacionamos ese teorema de los ejes paralelos? Con el momento de inercia igual al momento de inercia, con el nuevo momento de inercia igual al momento de inercia del centro de la masa más la masa del cuerpo multiplicada por la distancia que contiene el sólido. Pongámosle tú un ejemplo, que este es nuestro nuevo sólido. Y este cuerpo contiene su centro de masa exactamente aquí en la mitad. Pero nuestro nuevo eje de rotación va a ser este. ¿Qué sucede con la distancia? La distancia va a ser del centro de masa al nuevo eje de rotación. Y ahí sabemos que esa es la D que representa en esta fórmula. Y ya sabemos cuál es el momento de inercia del centro de masa, que habría que buscarlo, y sumándolo con la masa multiplicada por la distancia del nuevo eje de rotación nos daría el momento de inercia de los ejes paralelos. Bueno, el tema que vamos a explicar ahora va a ser el torque o momento de fuerza. Primero, ¿qué es el torque? El torque es esa medida cuantitativa de la tendencia de la fuerza para provocar o modificar el movimiento de rotación de un cuerpo. Acá tenemos un ejemplo claro de un cuerpo rígido, que es la hélice del abanico, y antes que nada la fórmula del torque dice que es igual a la multiplicación de la fuerza aplicada por el brazo de palanca. No vayan a confundirse pensando que el brazo de palanca es la longitud de la hélice, ya que el brazo de palanca es la longitud del punto de la fuerza que tú apliques hasta el eje de rotación. Este brazo de palanca siempre deben tener en cuenta que va perpendicular a la fuerza que tú apliques. Si yo aplico la fuerza para este lado, pues perpendicularmente el brazo de palanca va a ir de aquí hasta el eje de rotación. Otra cosa que deben tener en cuenta es, cada vez que yo aplique una fuerza que está lejos del eje de rotación, es decir, un brazo de palanca con longitud mayor, no vas a necesitar tanta fuerza. A contrario a cuando tú apliques una fuerza cerca del eje de rotación, es decir, un brazo de palanca más pequeño, vas a necesitar mayor fuerza. Para explicarle mejor eso que estoy explicando, con esta puerta pueden darse cuenta que si yo aplico una fuerza aquí lejos del eje de rotación, es decir, un brazo de palanca mayor, voy a necesitar menos fuerza que aplicando la fuerza cerca del eje de rotación con un brazo de palanca más pequeño. Aquí en este caso voy a necesitar más fuerza. Por último, quiero mostrarles que si tú aplicas la fuerza paralela al eje de rotación, el torque va a ser igual a 0, ya que, como se dan cuenta, por mucho que yo le aplique la fuerza
paralela al eje de rotación, no se va a poder mover. Ahora, ¿qué quiero que ustedes sepan? La fuerza que tú apliques va a ser siempre inversamente proporcional al brazo de palanca. Van a haber situaciones en donde el brazo de palanca no va a ser fácil de encontrar, ya que podremos tener una forma irregular en donde el eje de rotación, pongámosle que el eje de rotación está ubicado en este lugar y aplicamos una fuerza en este sentido. ¿Cómo hacemos para buscar el brazo de palanca? El brazo de palanca es fácil. Como ustedes saben, el eje de rotación está ubicado en este lugar, digamos que es este punto imaginario, y la fuerza, como ustedes saben, tiene esta dirección. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben seguir la línea, pues primero ya proyectaron la línea de la fuerza, la dirección, y deben seguir la línea del brazo de palanca hasta encontrarse con la fuerza ejercida. Y ahí hallas la longitud del brazo de palanca y estás cumpliendo con la definición de que debe ser perpendicular a la fuerza ejercida. Bueno, ahora voy a explicar el video del gato, del por qué los gatos siempre caen de pie. Bueno, el señor del video nos explica que él, al tirar un gato de manera al revés, que está mirando sus patas para arriba, él logra finalmente caer de pie. Nunca va a caer de espalda, ya que él va a poder rotar su cuerpo para que él caiga de manera correcta. Él nos dice, primero, que la ley de Newton dice: el cuerpo que está en reposo, mientras que una fuerza externa a él no actúa sobre él se mantendrá en reposo. Pero, como pueden darse cuenta, el movimiento del gato no actúa ninguna fuerza sobre él, lo cual nos hace investigar físicamente el por qué el gato termina cayendo de pie. Él analiza que el gato va girando su cola, pero él luego se dio cuenta que en un experimento de astronautas pusieron a un gato dentro de un estudio de microgravedad y se dieron cuenta que él, a pesar de mover su cola, él no lograba enderezar su cuerpo. Él llegó a la conclusión de que hasta los gatos sin cola pueden llegar a tirarlos de manera al revés y llegar al piso de manera recta, de manera de pie. Y esto es debido al reflejo de enderezamiento que tienen los gatos. ¿Qué es lo que pasa con este reflejo? Los gatos, al ser tirados, ellos lo mantienen primero de boca arriba, o sea, al revés. Y el gato, antes que nada, se percata de que él está al revés. Él está en una posición en donde no va a tener sus patas listas para el aterrizaje. Entonces, el gato lo que hace al momento de ser lanzado, él arquea su cuerpo. ¿Con qué fin arquea su cuerpo? Para poder dividir su cuerpo en dos ejes rotacionales. Su primer eje rotacional es el de las patas delanteras y el segundo es el de las patas traseras. ¿Qué hace primero con sus patas delanteras? Él las recoge para poder disminuir el momento de inercia y para que el giro de sus patas delanteras sea más fácil. Él logra que este momento de inercia disminuya para hacerlo más fácil el giro, exacto. Y mantiene sus patas traseras rectas, lo cual hace que él, al tenerlas rectas, aumentar su momento de inercia y lograr que la equivalencia de sus dos momentos de inercia cancelen el torque, ya que si él empieza a girar las patas delanteras y las patas traseras al mismo tiempo, va a seguir rotando, va a tener un mismo movimiento y no va a poder lograr mantener su postura de llegar de pie al impacto. Luego de que él termina de girar sus patas delanteras, ya listas para la posición de impacto, él vuelve a estirar las patas delanteras para aumentar su momento de inercia y recoge sus patas traseras para disminuir su momento de inercia y poder lograr un giro de las patas traseras. Y ya al momento de que él termine de girar sus patas traseras, él ya va a tener sus patas delanteras listas para el aterrizaje. Y aquí va a tener un balance, ya que va a tener las patas delanteras y las patas traseras listas para el impacto. Por último, el tema a explicar es la estática. Primero, ¿qué es la estática? La estática es esa ciencia que estudia las fuerzas que se le aplican a un cuerpo para poder describir un sistema en equilibrio. Es este principio con el cual todas las edificaciones, todos los puentes están hechos.
ya que la idea es que estos edificios y estos puentes de ninguna manera se puedan mover. La idea es que siempre estén de manera estática, de manera en equilibrio. Ahora, ¿cuál es la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio es que las sumatorias de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, debe dar 0. Y como segunda condición de equilibrio, de ninguna manera este cuerpo tampoco puede rotar. No puede rotar de ninguna manera, el edificio o el puente. Por lo tanto, la sumatoria de torques va a ser igual a 0. Ahora, otra cosa que se debe tener en cuenta muy importante es que la fuerza del peso siempre va a estar ejerciendo el cuerpo. Por lo tanto, esta fuerza siempre se va a ubicar en su centro de masa o en su centro de gravedad. Y esta fuerza del peso en este centro de gravedad, el centro de gravedad, la ubicación siempre va a ser independiente de la superficie, si está plana, si está inclinada o tiene un ángulo diferente.